decirlo. Entonces, por esa razón existen las funciones de probabilidad de masa. Las funciones de probabilidad de masa lo que hacen es asignar un valor que va desde 0 hasta 1 a, digamos, a estos valores. Al 1, al 2, al 3, al 4, al 5 y al 6. Eh, si quisiéramos saber cuál es la probabilidad de que al lanzar el dado me salga 1, 2, 3, 4, 5, 6, lo único que tenemos que, digamos, que hacer en este caso sería, ¿cuántos elementos tenemos? Tenemos 6. Entonces, en el denominador van 6. ¿Y cuántos unos tenemos? Tenemos uno. Entonces, la probabilidad de que salga 1, 2, 3, 4, 5, 6 es un 6. Dicho esto, eh, vamos a ir al problema. Ya. Este, ya. El problema que les hice es un problema contextual y trata básicamente de una fábrica de pantallas de celular. Em, Vamos a leerlos juntos. Entonces, una fábrica de pantallas de smartphones, celulares inteligentes, reporta diariamente el número de pantallas defectuosas y la pérdida promedio por día. Ya. El dueño de la fábrica necesita saber cuántas pantallas en promedio son defectuosas y también desea determinar cuánto pierde en promedio, así como si estas pérdidas efectivamente dependen del número de pantallas defectuosas. Es decir, de que si voy a perder más, si es que tengo más pantallas defectuosas, o si no importa de que tenga más pantallas defectuosas, la cantidad de dinero en pérdida va a ser la misma. O sea, básicamente si es independiente o dependiente. Y bueno, para comprender mejor esta relación, vamos a hacer una pregunta que dice, ¿cuál es la probabilidad de seleccionar un día de producción con al menos 5 pantallas defectuosas y una pérdida promedio de hasta 500 soles? ¿Hasta aquí tienen alguna duda o, o pregunta con respecto al contexto del problema? Siéntanse libres de alzar su mano o de prender su micrófono y comentarme. Ya. Entonces, este, ya que tenemos el contexto del problema, nos podemos dar cuenta que nos está pidiendo como que, este, ya, este, tenemos, digamos, como que tres preguntas que tenemos que responder. La primera es, ¿cuántas pantallas en promedio son defectuosas? Pantallas en promedio son defectuosas. ¿Cuánto se pierde en promedio? Y, y si las pérdidas eh, dependen o no del número de pantallas defectuosas. Y la otra pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de seleccionar un día de producción con al menos 5 pantallas defectuosas y una pérdida promedio de hasta 500 soles? Esto es una pregunta como que más de probabilidad.
este, de qué pasaría, de que si un día cualquiera, yo soy el dueño, voy a la fábrica y y no sé, tengo que enviar un pedido y y por ejemplo me dicen de que si el número de pantallas defectuosas en el paquete en el que yo tengo que enviar son, es mayor o a 5 por así decirlo, me anulan me rechazan el lote y yo no puedo enviarlo. Y también quisiera saber, digamos, cuánto voy a perder, ¿no? O sea, económicamente por, por las pantallas defectuosas, en este caso. Mm, el primer paso que tendríamos que hacer es, definir cuáles serían las variables aleatorias del contexto. Y como ya les estaba explicando, este, las variables aleatorias se definen por las cosas en las que, digamos, en las que tú quieres, básicamente, o como que como que el algo de que tú sabes que tiene distintos resultados, pero son discretos, porque en este caso es un contexto discreto. Ya. Y en el mismo problema, el enunciado estaba, digamos, como que básicamente nos decía quiénes eran las variables aleatorias en este caso, porque nos decía el número de pantallas defectuosas. Nosotros sabemos que en un día nosotros podemos tener este, varias pantallas defectuosas. O sea, no sabemos si el lunes, por ejemplo, vamos a tener 5 o de repente el martes vamos a tener 4 pantallas defectuosas, 6, 8, dependiendo. Y tampoco sabemos cuánto va a ser nuestra pérdida promedio por día en soles. Entonces, en este caso, estas vendrían a ser las variables aleatorias. ¿Alguna duda de por qué son las variables aleatorias? Ya, ok. Ya. Y esta, esta función de probabilidad de masa conjunta la he sacado del PPT de la profesora Claudia. Y, o sea, básicamente lo que hice fue darle un contexto distinto al que tenía para... Pero es como que lo mismo. O sea, nosotros como que podemos extraer datos y podemos darle un contexto. Entonces, es lo que hice. Este, Cuando yo definí las variables aleatorias, como se podrán dar cuenta, he definido una imagen. Ya. O sea, la imagen de una variable aleatoria son los posibles resultados que puede tomar esa variable aleatoria. Y en este caso, el número de pantallas defectuosas por día puede ser 4, 5, 6 u 8. Y la pérdida promedio por día en soles es 500 soles, 600 y 800. Ya, ya. Entonces, y aquí básicamente, digamos, está esta probabilidad conjunta. O sea, interactúan, como decir, juntas, por así decirlo, pero hasta el momento no sabemos si son independientes o dependientes. Interactuar juntas es como decir, por ejemplo, un día cualquiera voy a la fábrica y o sea, ya previamente, obviamente, para estimar estas probabilidades, he tenido como que ir varios días, tomar un tamaño de muestra, de mayor a 30
generalmente, y he podido estimar estas probabilidades, ¿no? Pero lo que quiero decir es que, por ejemplo, voy un día y ese día justo he tenido 4 defectuosos y he generado una pérdida de 500 soles. Este 5 está en cientos. Es 500, 600 y 800. Y entonces, a lo largo de todos esos días en los que he ido a la fábrica, he podido contar de, de que hay un 6% de todos los días que he ido a la fábrica, 6, 6% de los días que he ido, he tenido, digamos, este resultado. Habían 4 pantallas de celulares defectuosos y una pérdida promedio por día de 500 soles. Y la misma lógica es para los días en los que perdí 600 soles y se valoraron, digamos, habían 4 pantallas defectuosas. ¿Hasta ahí alguna pregunta o duda, chicos? Ya, este, ya, digamos, voy a repetir la última parte, la función de probabilidad de masa conjunta. Eh, digamos, el año tiene 365 días, ¿ya? Y yo a lo largo del año selecciono días al azar y me voy a lo largo de 30 días, por así decirlo. Y en esos 30 días, este, como quiero saber, digamos, cómo se comportan, conjuntamente o juntos, este, el número de pantallas defectuosas por día y la pérdida que se genera en soles. Hasta este momento, yo no sé si es que la pérdida, en soles depende de si yo tengo más número de celulares defectuosos, por día. Ya. Yo lo único que hago es ir a la fábrica, por así decirlo, en los 30 días, y controlar, y ver y observar, cuando yo tengo 4 pantallas de celulares defectuosos y digamos, cuánto de pérdida ha habido ese día. Y en este caso, a lo largo de los días que yo he ido, he encontrado de que el 6% de los 30 días ha sucedido estos dos. Habían 4 pantallas de celulares defectuosos y una pérdida de 500 soles. Y digamos, es la misma lógica para todas las probabilidades que están en la tablita. No sé si hasta ahí te quedó más claro o sigues teniendo la duda todavía. Ok. Igual si no comprendes algo, no dudes en interrumpirme, normal te explico. Ya, ahora sí. Este, digamos, este, vamos a responder a la primera pregunta de cuál es la probabilidad de seleccionar un día de producción con al menos 5 pantallas defectuosas y una pérdida promedio de hasta 500 soles. Al menos 5. ¿Qué nos quiere decir al menos 5? ¿Qué, qué les dice a ustedes al menos 5? No sé si podrían comentarlo por el chat o prender su micrófono. Sí, muy bien, exactamente. Mayor o igual a 5. Entonces, quiere decir que, digamos, lo que me está pidiendo es cuál es la probabilidad de que yo vaya un día a la fábrica cualquiera y me encuentre con que hay 5 pantallas defectuosas, 6 pantallas defectuosas,
em, y 8 pantallas defectuosas. ¿Por qué solo tomo estos valores? 5, 6 y 8 y no 9, 10, 11 o 12. ¿Alguien me podría responder? Por el chat o puede prender su micrófono. Este, chicos, ¿están ahí todavía? No sé si alguien quisiera responder. ¿Por qué solo tomo estos tres valores y no 9, 10, 11? Ya. Este, digamos, solo tomo el 5, el 6 y el 8, a pesar de que me dice al menos 5 pantallas defectuosas, como ustedes mismos lo dijeron, de que puede ser mayor o igual a 5, ¿verdad? O sea, puede tomar desde el 5 hasta el infinito, por así decirlo. Pero, ¿cuál es qué es lo que sucede, por así decirlo? Lo que sucede es que anteriormente yo definí, por eso es importante, primero definir las variables aleatorias y, digamos, y sobre todo la imagen, que son los valores que puede tomar esta variable aleatoria. En cualquier otro valor de la variable aleatoria que no pertenezcan a la imagen, la probabilidad de que sucedan es cero, no existe. Entonces, por esa razón, solo estoy tomando 5, 6, 8. Esto es en el caso de la función de probabilidad de masa. Este, y toma estos valores, este, no porque yo quiera que tome estos valores, por así decirlo, sino porque previamente, como ya les expliqué, lo que hice fue hacer un pequeño experimento en donde seleccioné una muestra de 30 días, de los 365 días del año, y observé este comportamiento, que lo máximo de defectuosos, sí, estos serían todos nuestros resultados posibles para X. Esta es la definición de la imagen. Muy bien, ya. En estos 30 días yo he observado de que este, lo máximo de pantallas defectuosas era el número 8 y el mínimo era 4. Obviamente, si es que yo posiblemente haya tomado más días o de repente menos días, voy a tener quizás otros resultados distintos, pero en este experimento en el que yo me he basado, mi muestra, el tamaño de muestra, me ha dado estos resultados y en base a ello estoy trabajando. Ahora sí, más claro de por qué este, solo tomo los valores desde el 5, solo tomo los valores eh, 5, 6 y 8. ¿Más claro? ¿O siguen teniendo todavía la duda? Este, mm, ¿Podrían decirme por el chat, por favor? Sí, muy bien. Sí, Danilo. Se toma esos valores porque la imagen solo toma esos valores. Exacto. Ya. Y ya. Y luego tenemos la siguiente parte en la que nos dice y, esto es muy importante, porque nos está diciendo que sucedan juntos, a la vez. Y.
una pérdida promedio de hasta 500 soles. ¿Qué nos quiere decir de hasta 500 soles? Podrían comentarlo por el chat o prender su micrófono. Am, sí, muy bien, Caleb. Efectivamente. Nos dice que la pérdida promedio debería ser menor o igual a 500 soles. Es como, por ejemplo, que tú vayas un día, digamos, de compras con tu papá o con tu mamá o con algún familiar y te dicen, te voy a comprar un celular de hasta máximo 1000 soles. Entonces, tú puedes, digamos, por así decirlo, puedes elegir un celular de máximo 1000 soles o menos. Eso es lo que quiere decir de hasta 500 soles en el contexto. Entonces, ¿cómo se enunciaría esta probabilidad? Esta probabilidad conjunta se enunciaría de la siguiente manera. X, que es el número de pantallas defectuosas por día, tiene que ser mayor o igual a 5, y Y, que es la pérdida promedio de soles, menor o igual a 500. Entonces, ponemos el símbolo de sumatoria para las X, que tienen que ser mayor o igual a 5, y para las Y, menor o igual a 508. Este, X X mayúscula es la variable aleatoria, y X minúscula con Y minúscula son los valores que puede tomar esa variable aleatoria. Entonces, dicho esto, em, vamos a la tablita de probabilidades. Me gustaría que me digan cuáles serían esas probabilidades que podría tomar la probabilidad antes enunciada, la probabilidad de que X sea mayor o igual a 5 y Y sea menor o igual a 500. De esta tablita, ¿cuáles son los, las probabilidades que cumplen con esta característica? No sé si alguien quisiera levantar su mano y hablar y decirlo o escribirlo por el chat. Sí, pero sí, 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 está bien. Son esos. Pero recuerden que, que nos dice mayor o igual a 5 y Y menor o igual a 500. No tenemos en este caso valores de pérdidas menores a 500 soles. Y solo tenemos, digamos, las pérdidas hasta 500 soles, por así decirlo. El mínimo de pérdidas que yo puedo generar por día son 500 soles. No es como el caso de las X, en las que teníamos más valores y teníamos más probabilidades. Ya. Entonces, los valores que cumplen, digamos, con esta característica son tres. En este caso, X igual a 5 y Y igual a 5. X igual a 5, Y igual a 5, 0.9, 0.09. X igual a 6
y y igual a 5, 0,06, y x igual a 8 y y igual a 5, 0,07. Hasta ahí todo claro. ¿Tienen alguna duda de por qué tomo esas probabilidades y no las otras? Ok. Ya. Entonces, como ya lo expliqué, aquí tenemos el enunciado. Tenemos justo sus valores: 9%, 6% y 7%, el cual hace una probabilidad total de 0,22, que es equivalente a un 22%. ¿Alguna duda con respecto a esta pregunta? ¿O quisieran hacer otra pregunta parecida? O que, no sé. Ya, sí, ya. Ahora vamos a responder a las pantallas, al promedio de a las pantallas defectuosas en promedio. Ya, esta semana tienen quiz, por si acá tienes algún ejemplo. No, no tengo ningún ejemplo del quiz, o sea, porque yo lo llevé cuando no había quizzes, o sea, cuando eran perusales. Pero, si desean, podrían como que pedir material pasado y les podría explicar las preguntas que hay. Sí, Jonathan, los valores de Y de la tabla anterior eran en cientos. O sea, si es que tienen ahorita, o sea, si es que nos sobra tiempo, o sea, luego terminar como que con la PPT y quieren que resuelva un ejercicio, normal me lo pueden mandar y lo hacemos. Ya. Ahora sí, pasemos a la siguiente pregunta, el cual es las pantallas defectuosas en promedio. En promedio. Este, cuando hacemos, cuando tenemos una serie de datos, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, el promedio de esos números es sumarlos todos y dividirlos entre el número total de datos, ¿cierto? O sea, como que sumas esto, y lo divides entre 8, porque tienes 8 datos. Y eso es un promedio, sí, muy bien. Ya, y eso es, digamos, eso es un promedio. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos una función de probabilidad? Digamos, ¿cómo hacemos para estimar, digamos, el promedio de los datos? Sí sabemos que cada dato tiene asociado, o sea, cada valor de los datos que nosotros tenemos tiene asociado una probabilidad. Entonces, ahí surge lo que se llama el valor esperado o la esperanza de una variable aleatoria. Y esta esperanza se define por la sumatoria de todos los valores de la imagen de la variable aleatoria multiplicados por la probabilidad
que toma ese valor. ¿Hasta ahí todo claro? ¿O tienen alguna duda? Ya, la esperanza de la variable aleatoria es la sumatoria de todos los datos que pertenecen a la imagen de esa variable aleatoria, multiplicados por la probabilidad que toma ese valor. Si yo tengo 4, 5, 6 y 8, que son 4 valores que puede tomar mi imagen, yo no podría, digamos, hacer un promedio simple, sumarlos y dividirlos entre el número total de números, o sea, de muestras, o en este caso de defectuosos, o sea, de, este, de, de, de defectuosos, ¿no? O sea, 4. En este caso, tenemos 4 posibles valores que puede tomar el número de defectuosos. O sea, no puedo como que sumarlo y dividirlo entre 4, porque tenemos 4 posibles valores. No puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque cada número tiene una probabilidad distinta de poder ocurrir. Y entonces es por ello que tenemos la esperanza de los datos o el valor esperado, que en simples palabras es el promedio de de los valores que puede tomar una variable aleatoria discreta, en este caso. ¿Más claro? Hoy. Ya. Ok. Ya. Pero digamos, qué sucede, este, digamos, qué es lo que tenemos que tener para poder, realizar esta esperanza? Lo que nos pide es el promedio de las pantallas defectuosas por día, o sea, de solo las pantallas. No me dice del promedio, de, de las pérdidas y las pantallas. Me dice solo de las pantallas defectuosas, solo de las pantallas defectuosas. Entonces, digamos, ¿cómo podríamos cómo podríamos resolverlo? Bueno, existe lo que se llama la probabilidad marginal, que es la probabilidad de solo los valores de la imagen de una sola variable aleatoria. En este caso, nos está pidiendo de las pantallas defectuosas, el cual hace referencia a la variable aleatoria x. Vamos a la variable aleatoria x. Vamos a la tabla de valores. Ya. Estos son los valores que puede tomar x. 4, 5, 6 y 8. Pero ahora yo quisiera saber cuál es la probabilidad solita de que vaya un día cualquiera y tenga 4 defectuosos. O sea, ya en este caso no me importa cuánto he perdido. O sea, no quiero saber cuánto de dinero, si he perdido 500, 400, 600. No quiero saber eso. Solo quiero saber cuál es la probabilidad de que yo vaya un día cualquiera y en ese día de producción justo tenga 4 pantallas defectuosas. Para estos casos, lo que hacemos es sumar todas esas probabilidades. Cuando sumamos todas estas probabilidades, nos va a dar un resultado. Ya.
Pero ustedes se preguntarán, ¿qué sucede con X? Digo, con la variable aleatoria Y. En este caso, Y queda fija, por así decirlo. O sea, no hacemos nada con Y, solo sumamos todos los valores de X en esta fila que pertenecen a la imagen de Y. O sea, no sumamos, como decir, ambas filas. No hacemos eso. Dejamos a Y fijo, no nos importa Y, y solo sumamos los valores de todas las probabilidades que pertenecen a X igual a 4. Lo mismo hacemos con X igual a 5, con X igual a 6 y con X igual a 8. ¿Hasta ahí todo claro? ¿O tienen alguna duda? Ok, muy bien. Entonces pasemos a seguir desarrollando el ejercicio. Muy bien. Aquí ya tengo sumados los valores. Cuando X toma el valor de 4, la probabilidad es 0,27. Cuando X toma el valor de 5 es 0,21. Y cuando X toma el valor de 6 es 0,28. Y cuando cuando X toma el valor de 8 es 0,24. ¿Cómo puedo saber de que he sumado correctamente y no, digamos, no me he confundido, no he sumado otra probabilidad? Todos estos valores hacen la variable aleatoria, la función de probabilidad marginal de X. Y como ya les había mencionado, como toda función de probabilidad va desde 0 hasta 1, la suma de todo esto no me puede dar mayor a 1 o menor a 0. Entonces, comprobamos de que está correcto lo que hemos hecho cuando sumamos estos valores y me tiene que dar 1. Me gustaría que lo comprueben y me digan si es que me he equivocado o todo está correcto. Si me podrían comprobar, por favor. Ok, gracias. Sí, efectivamente, este, cuando yo sumo estos valores, me da 1. 0,27 más 0,21 más 0,28 más 0,24. Ya. Entonces, ya procedemos a hacer el cálculo de la esperanza, ya que tenemos, digamos, todo lo que necesitamos. Tenemos las probabilidades marginales y tenemos los valores que puede tomar esa variable de aleatoria. Cuando toma 4, este 4 tiene una probabilidad de que pueda ocurrir un 0,27. Cuando toma 5, tiene una probabilidad de ocurrencia de 0,21. Y cuando toma 6, tiene una probabilidad de ocurrencia de 0,28. Y cuando toma 8, una probabilidad de ocurrencia de 0,24, el cual hace una sumatoria total de 5,73. En promedio, si yo voy un día cualquiera y voy a tener 5,73 pantallas defectuosas, que en este caso, bueno, o sea, no podemos tener 5,73 pantallas defectuosas, ¿verdad? Porque son como que valores enteros. Entonces, lo que voy a tener es como que, en promedio, 6 pantallas defectuosas, por así decirlo. Hasta ahí todo claro.
Ok. Es importante hacer también como que este análisis, porque si bien es cierto, cuando nosotros hacemos o sea, sacamos los cálculos, los resultados, quizás para 1 kilo de arroz o para como que cosas que, digamos, que sí tienen sentido, que se puedan contar como que en gramos, en kilos, o sea, sí tiene sentido de que sea 5,73. Pero en este caso estamos hablando de pantalla y no vamos a tener como que un cuarto o una media pantalla, sino como que son pantallas enteras. Entonces, por eso es importante como que poner el resultado, sí, 5,73, pero también hacer como que una pequeña acotación diciendo de que como tenemos pantallas, en promedio se encuentran 6 pantallas de fútbol. Ya. Ahora pasamos a la siguiente pregunta de el promedio de pérdidas por día. El promedio de pérdidas por día hace referencia a la variable aleatoria y, el cual puede tomar valores de 500, 600 y 800. Es lo mismo que sucede con la variable aleatoria X, que cuando toma un valor de 500, este 500 tiene una cierta probabilidad de ocurrir y por ello se multiplica por su probabilidad. Em, entonces, vamos a los valores de la tabla y quisiera que ustedes mismos saquen, o sea, porque ya les di cómo se sacaba para la X, es la misma lógica. Me gustaría que me indiquen qué valores voy a sumar. ¿Cuáles son los valores que debería de sumar en este caso? No sé si lo pueden señalar. Ya. La pregunta es, para el caso de la variable aleatoria Y, para calcular la esperanza, yo necesito su función de probabilidad marginal. O sea, univariada, por así decirlo. O sea, solamente de las Y. O sea, solamente de las pérdidas. No quiero saber de cuántos número de pantallas defectuosas tengo. No, solo quiero saber de las Y, de las pérdidas. Entonces, digamos, ¿cuál sería la probabilidad de que, como la imagen de la variable aleatoria Y tiene 3 valores, 500, 600 y 800, entonces, esta función de probabilidad de masa también, por ende, tiene que tener 3 valores, que van desde 0 a 1. Entonces, ¿cuál sería, digamos, esta probabilidad de que vaya un día cualquiera y tenga una pérdida promedio de 500 soles? ¿Cuál sería ese valor? Es la misma lógica que de las X, solo que ahora para las Y. Recuerden que cuando calculamos la probabilidad marginal o univariada, lo que hacemos es dejar fijo el valor que no nos importa. A ver, 0,6 más 0,09 más 0,06 más 0,07. Sí, efectivamente. Para 500 es una probabilidad de 0,28. Para 600 puedes hacer lo mismo, Caleb, y comentarlo en el chat. Y para 800 también. Para 800, ¿cuánto sería? 0,4. Muy bien, muy bien. Ya.
Entonces vamos al, al ejercicio y hacemos el conteo. Es justamente los resultados que me mandó Caleb por el chat. Que cuando tengo una pérdida promedio de 500 soles, esta pérdida promedio puede ocurrir con una probabilidad de 28%. Para una pérdida promedio de 600 soles, tiene una probabilidad de ocurrencia de 32%, y para una pérdida de 800 soles, una probabilidad de 40%. Me gustaría que comprueben de que todo esto sume 1 y me confirmen por el chat o puedan reaccionar con un dedito arriba. Ok, muchas gracias, Caleb. Hasta el momento, ¿alguna duda, chicos? O sea, no sé, ¿tienen alguna pregunta? ¿Están entendiendo? ¿Están entendiendo todo? Si tienen alguna duda normal, no duden en preguntar. Ahora sigamos con la resolución del ejercicio. La verdad no sé qué me pasa. Ya. Ahora sí, sigamos con el ejercicio y y respondamos a la pregunta. Y son los valores que puede tomar la, la variable aleatoria. Y esto es la probabilidad de que ese número ocurra. Tenemos tres valores, 5, 6 y 8, los cuales están en cientos, en este caso sería 500, 600 y 800. Entonces, multiplicamos a 500 por la probabilidad de que de su ocurrencia. Entonces, 500 por 0,28, 600 por 0,32, 800 por 0,4, el cual me da un resultado de 652. En promedio, voy a tener una pérdida de 652 soles. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Todo claro? Ya. Pasemos a la siguiente pregunta. Ya. Ahora, ¿ustedes qué creen? ¿Que es independiente o dependiente? A ver, me gustaría que, no sé, que hagan como que una pequeña respuesta por el chat del Zoom y luego ya vamos a salir de la duda. ¿Qué creen? ¿Que es independiente o dependiente? ¿Ustedes creen que si yo tengo más celulares defectuosos voy a tener más pérdidas? ¿O que no importa cuántos celulares defectuosos, el número de pérdidas, no lo vamos a saber? O sea, es como que no, son independientes, no dependen de ellos. ¿Qué creen ustedes? No sé si me podrían responder por el chat, por favor. No importa si se equivocan, porque ahorita vamos a saber. Y si se equivocan, mejor, porque así como que tengo algo que aclararles. Sí, ya. Entonces, este, vamos a saber si son independientes o dependientes.
Aquí lo que hice fue extraer las probabilidades conjuntas de todos los valores que puede tener X y Y juntos. Vamos a la tablita, regresamos a la tablita y y vamos a responder esta parte. Ya. Cuando cuando voy un día cualquiera y tengo 4 pantallas defectuosas y una pérdida de, de 500 soles, hace una probabilidad del 6%. Lo mismo sucede para cuando X toma el valor de 5 y Y 500 soles, X el valor de 6 y este, Y 5, Y 500 soles, X toma el valor de 8 y Y 500 soles. Cuando X toma el valor de 4 y Y 600 soles, X toma el valor de 5, Y 600 soles. Error de interpretación efectivamente del producto cuadrado. Sí, eso. Ya. Sigamos, digamos con lo que se estaba diciendo, que cuando toma el valor de 6, cuando X es 6 pantallas defectuosas y Y 600 soles, tiene esta probabilidad, y así sucesivamente para todos los valores. Es como que la intersección de estos dos números en la tabla, esta es la probabilidad conjunta, de que puedan ocurrir los dos al mismo tiempo. ¿Tienen alguna duda con respecto a esto? Creo que ya les expliqué también al inicio de la clase, pero si aún no les queda claro, pues sí, me gustaría que me lo digan, ¿no? Para que no se vayan con ninguna duda. Digamos, esto nos sirve para poder hallar la independencia, porque hay dos definiciones de independencia, y la que vamos a usar es de que la probabilidad conjunta tiene que ser igual al producto de las probabilidades marginales. Lo que quiero decir es que Px, Y, cuando tome el valor de 4 y 5, tiene que ser igual a la probabilidad de cuando X tome el valor de 4 y la probabilidad de que Y tome el valor de 5. Si estas dos probabilidades son iguales, quiere decir que las variables aleatorias son independientes. Pero si son distintas, quiere decir que las variables aleatorias son dependientes. Es decir, una depende de la otra. No sabemos de quién, pero se puede intuir más o menos. Pero lo que sí sabemos es que las dos son dependientes. Entonces, lo que podemos hacer, ya, en este contexto, la independencia significaría de que no me importa, o digamos, no tendría importancia como que analizar a las dos variables juntas, porque el número o sea, la cantidad de pérdida que yo tenga por día no va a depender del número de celulares defectuosos que yo tenga. ¿Me dejo entender? O sea, no me importa si en un día yo tengo 10 defectuosos y la pérdida va a seguir siendo 500 soles u otro valor. En- ¿Hasta ahí más claro? Eso significaría independiente. Ok, ya. Este, hay un
problema en el caso de que, digamos, para demostrar independencia. No digamos problema, pero sí tiene que ser estrictamente, se tiene que cumplir. Todas estas probabilidades que están acá, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 probabilidades, me tiene que dar, para decir que son independientes, todas estas tienen que ser igual al producto de sus respectivas variables marginales o univariadas. O sea, la probabilidad de que, la probabilidad de que X tome el valor de 5 por la probabilidad de que Y tome el valor de 5 me tiene que dar 0,09. La probabilidad de que X tome el valor de 6 y Y tome el valor de 5 me tiene que dar 0,00. Pero, si son dependientes, basta que la primera no me salga. La primera me tiene que salir distinta, entonces eso ya me dice que son dependientes y ya no necesito hacer más cálculos, lo cual nos ayudaría como que un montón en este caso, si estaríamos en un examen, nos ayudaría bastante, porque ya no tendríamos que hacer el cálculo de todos en el caso de la independencia. Porque basta de que yo no haga el cálculo de esto, por así decirlo, pero sí hice el cálculo de todo, no puedo afirmar de que sean independientes, porque para todos los valores que toma la imagen de la variable, ambas variables, me tiene que salir igual. Y basta que yo no demuestre una, ya no son independientes. O sea, no sabemos de que si son o no son. No puedo afirmar nada, pero si todos los valores me salen iguales, entonces sí puedo decir con certeza de que son independientes. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a calcular esta, esta probabilidad. ¿Cuál era la probabilidad de que X tome el valor de 4? Lo calculamos al hacer la esperanza, ¿lo recuerdas? No sé si alguien me podría decir cuál era ese valor. Chicos, sí, mejor lo revisamos, ¿ya? La probabilidad de que X tome el valor de 4 y la probabilidad de que Y tome el valor de 500. Vamos a regresar en las PPT y vamos a averiguar. Ya. La probabilidad de que Y tome el valor de 5 era 0,28 y la probabilidad de que X tome el valor de 4 era 0,27. Y por favor, recuérdenlo, que ahorita los voy a necesitar. X 0,27 y Y 0,28. Volvamos al ejercicio y respondamos a la pregunta. Probabilidad de que X tome el valor de 4 era 0,27 y probabilidad de que Y tome el valor de 5 era 0,28. Si nosotros multiplicamos estos dos valores, ¿cuánto me da? A ver, 0,27 por 0,28 me da 0,0756, lo cual es distinto a esta probabilidad y por ende son dependientes. Es decir, no son independientes. Y con esto nos ahorramos de hacer todos los cálculos para comprobar todos los valores y podemos afirmar que no son independientes. O sea que sí dependen una de la otra. Bueno, hasta ahí, ¿alguna pregunta, alguna duda? Ya terminamos. ¿Chicos? Este,
con respecto a tu pregunta, puede variar. A veces nos van a dar casos que sean dependientes o independientes, pero si seguramente es independiente, no creo que nos les den como que para que calculen 12 valores, que también es muy fácil, no sé si es que lo hacen rápido, si lo podrían hacer, pero normalmente creo que en el caso de que sean independientes, les van a dar como que 4 valores para que puedan calcularlo, o sea, no creo que les den como que más. ¿Alguna otra pregunta? Qué bueno que hayan entendido. Entonces, si es que tienen algún ejercicio que me lo quieran compartir y y me lo puedan pasar por el Zoom normal o si no ya terminamos la clase.